mediodía. Vamos a estar a las 7 de la mañana con el Prabhu Hari Damodar Das, Maya, el hipnótico mundo de la matriz. En Itaipada Das a las 8 de la mañana, evolución subjetiva de la conciencia, la creación, parte 4. Doctora Sol Calderón, sensaciones, emociones a las 9 de la mañana. Entonces, muy atentos, vamos a estar juntos toda la mañana. Entonces, bienvenidos, Prabhu Brisa Loca, Prabhu Chaitanya Lila, Madre Dina Tarini, Prabhu Hari Damodar, Madre Pushpanjali, Prabhu Venuraj, Gio Yari, Prabhu Ishtadev, Madre Kaveri, Madre Vidyasarat, Haribol, Hare Krishna, Madre Paola, Madre Radha Prema, Malena, Paola, Ratligopi, Prabhu Nitaipada Das. Entonces, reverencias, bienvenido Prabhu Hari Damodar, bienvenida a su gran clase. Hare Entonces los dejo sin Prabhu. Krishna, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, ¿Me Prabhu, bien. escuchan? Sí, muy bien. Buen día, Hare Krishna con todos. Espero que estén bien. Acá tenemos un poquito de frío. ¿Me escuchan? Sí, Prabhu. Muy bien. Listo, gracias a ustedes por la oportunidad que me dan, Hare Krishna, a todos los devotos, la oportunidad que me brindan para tratar de aportar un pequeño granito de arena en este camino en el cual estamos involucrados todos, para tratar pues de encontrar conocimiento, tratar de trascender un poco lo que es la materia, ¿no? Muy bien. Le hemos titulado a esta charla como eh, la Matrix como un conjunto de programaciones informáticas en el cual nosotros estamos sumergidos. Entonces, no sé si podemos poner la imagen primera con la que íbamos a arrancar esta pequeña charla. Bien, ahí tenemos. La ignorancia hace posible que la realidad sea llamada teoría de la conspiración y una mentira sea vivida como si fuese realidad. En sí, eso es en lo que nosotros estamos sumergidos en el mundo de Maya, al cual también lo definimos como la Matrix. Y tenemos la imagen 1 que nos conceptualiza a Matrix. Y la Matrix, pues, es un constructo, ¿no? Diseñado, que diseña este mundo. Ay, tenemos un poco de complicaciones con el internet, pero bueno, se nos vuelve un poquito lento para que pueda fluir. Muy bien. Maya, el hipnótico mundo de la Matrix, su concepto viene a ser que la Matrix es una estructura invisible que diseña este mundo. La Matrix del mundo material es un constructo holográfico basado en estructuras atómicas y subatómicas. Se basa en códigos de construcción de vida y conciencia a través de diseños del ADN. Esto está diseñado en 4 permutaciones o 4 elementos permutables que configuran nuestro ADN. Cuando nosotros hablamos de la Matrix, cuando hablamos de la estructura material, debemos tratar de entender, vamos con la imagen 2, cuáles son los campos que abarca esta Matrix. Y nosotros, dentro de lo que conocemos la actividad consciente, nuestra actividad consciente y onírica, tenemos la participación de esta Matrix. Es decir, para estar familiarizados, muchas de las veces nos preguntamos que nosotros queremos contactar con Dios, nosotros queremos unificarnos con Dios, nosotros queremos reencontrarnos con esa parte divina, pero ¿cómo es posible hacerlo si nosotros no conocemos nuestra propia estructura? Entonces, debemos tratar de identificar bien cuál es el campo de acción, llamémosle de tal forma, de esta Matrix. Entonces, dentro del estado consciente o dentro del estado de alerta, que es lo que se conoce en psicología, tenemos la participación de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, el mundo físico, ¿no? Y este mundo físico es, pues,
captado a través de una sincronía, de una sincronización de nuestros sentidos. Es decir, nuestros sentidos están adaptados a la longitud de onda que nos ofrece el mundo amplio de la materia, ¿no? También tenemos el estado onírico. En el estado onírico, en el estado de sueño, también tenemos una percepción de una surrealidad, llamémosle de tal forma para no decir irrealidad, del mundo que vivimos en el mundo de los sueños. Y también se extiende hacia lo que se considera como samsara. El samsara, para que ahondar, ya conocemos perfectamente acerca de lo que son el ciclo repetitivo de nacimientos o muertes, que es lo que se llama, es el concepto un poquito más claro, ¿no? Entonces, para tratar de ver nuestra percepción desde el mundo de los sentidos, debemos entender que cierta sincronía que mantiene nuestra estructura física puede captar, de acuerdo a la longitud de onda, lo que es sólido, lo que es blando, lo que es líquido, lo que son temperaturas, de acuerdo con el tacto. Pero debemos entender algo y podemos pasar a la imagen 3 sobre lo que se considera la desfragmentación después de una densificación. Nosotros, para encarnar en este mundo, habíamos visto quizá la charla anterior, nos densificamos, es decir, pasamos de la parte esencial o energética y nos vamos densificando, descendemos y nos densificamos. Y esta densificación material, esta manifestación física, sufre ciertos cambios y cierta adaptación hacia el mundo físico. Y esa adaptación, dentro de esa adaptación se encuentra pues la fragmentación de casi la mayor parte de estructuras que nos configuran. Nos damos cuenta que el tiempo se fragmenta, ¿no? De ser lineal pasa a ser fragmentado, es decir, tenemos un pasado, un presente y un futuro. La línea del tiempo que viene a ser eterna en un principio, quizá nuestra mente finita no puede entender eso, el campo de la eternidad desde este plano, pero sufrimos una fragmentación y nosotros concebimos o nos adaptamos a la percepción del tiempo como pasado, presente y futuro, es decir, como recuerdos, momentos vivenciales o estado consciente donde entra la participación de nuestra conciencia, en el cual estamos involucrados en nuestro presente con la Matrix, y a futuro con ideas, con aspiraciones, con deseos que son hasta cierto punto ilusorios. Todo esto engloba el campo de la Matrix. Entonces, la fragmentación también sucede a nivel de nuestros pensamientos. Entre pensamiento y pensamiento existe un límite pequeño, un espacio pequeño al cual se le denomina bardo, ¿no? Entonces, ese pequeño espacio hace que nuestros pensamientos tampoco sean lineales. Luego, la percepción de nuestros sentidos también es limitada y fragmentada, podemos decirlo, y esto podemos explicar de la siguiente forma. Cuando a través del tacto nosotros podemos percibir lo sólido, lo blando, hasta cierto punto también la estructura de los líquidos, en cierto momento requerimos de la participación de otro sentido cuando percibimos, por decirlo en el caso del ejemplo, el humo del incienso. En el caso del humo del incienso, nosotros tenemos que percibir con la ayuda de otro sentido que quizá venga a compensar lo que nuestro sentido del tacto ya no puede lograrlo, ¿no? Porque está sincronizado desde una frecuencia hasta otra frecuencia de longitud de onda. Cuando se termina esa programación, recurrimos a otro sentido. En este caso del ejemplo del humo del incienso, recurrimos a nuestra vista y a nuestro olfato. Nuestra vista puede percibir la textura del humo como es la textura que todos conocemos, pero no podemos percibir con el tacto. Y en el momento en el que requerimos percibir el aroma que despide este humo, requerimos o necesitamos de la participación del sentido olfativo, de nuestro olfato. Entonces, nosotros conocemos las definiciones acerca de la parte divina de los seres superiores o de la divinidad, que tiene la capacidad de percibir los sabores con el tacto y de quizá los olores con la vista. O sea, su integración sensorial es mucho más amplia de lo que nosotros la tenemos. Pues aquí tenemos una definición más o menos explícita del por qué sucede eso, tenemos esa fragmentación.
¿no? Entonces, también tenemos dentro del estado onírico, a donde también va la participación de la Matrix, donde no tenemos la participación de los sentidos físicos, tenemos una, digamos, una adaptación sensitiva. Nosotros estamos en un estado de sueño, en un estado de relajación profunda y tenemos un estado de sincronía con el mundo de los sueños. Percibimos una vivencia, tenemos un sueño en el cual captamos, quizá hagamos un ejemplo, un perro sigue, experimentamos miedo, que vemos que nos está persiguiendo, de pronto puede mordernos, ¿no? Y en el momento en que experimentamos eso, sentimos dolor, vemos la sangre, sentimos los sabores, pero no existe una participación sensorial. Entonces, dentro de eso tenemos que buscar una explicación. ¿Cuál es? Simplemente tenemos un mundo ilusorio en el cual nosotros estamos involucrados, ¿no? Y a eso es lo que nosotros denominamos el campo donde Matrix o la Maya se hace presente. Y también tenemos, bueno, no sé si podemos volver a la imagen anterior en la que estábamos desarrollando esto para que ya. Tenemos también el mundo del samsara, ¿no? Cuando tenemos, después del campo onírico, tenemos el mundo del samsara, todos conocemos que esto, cuando ocurre esta participación sensorial, nos conduce también a la repetición constante de ciertas vivencias, ¿no? Estamos prácticamente involucrados en un mundo de estímulos, digámoslo así, a través del cual nosotros reproducimos una vida constante, ¿no? Entonces, todo esto, la fragmentación del tiempo, que es lineal, digamos, la percepción de nuestros sentidos, las experiencias a nivel del sueño y la reproducción de nuestras vidas, es el campo en el que actúa esta matrix. Vamos a pasar a la imagen número 4. En la imagen número 4 vamos a tratar de determinar por qué específicamente conceptualizamos nuestra matrix o malla como un conjunto de programaciones informáticas. Debemos tener en cuenta que todo se reduce a la mínima expresión. En el aspecto de la vida, quizá lo mínimo que conocemos es la célula, en el aspecto de la materia, quizá lo mínimo que conocemos es el átomo, y en el aspecto de la información o de lo que nosotros consideramos nuestro mundo externo, lo mínimo que consideramos que se reduce es pues los datos o la información. En la actualidad nosotros estamos como muy familiarizados con el aspecto del Internet, y cuando hablamos de programaciones informáticas, automáticamente nuestra percepción asocia con lo que es el Internet. Pero bueno, vamos a tratar de esa información que nosotros dominamos en la actualidad y vamos a tratar de conceptualizar un poco mejor. Los datos es una base mínima de la información, ¿no? Anteceden a nuestros pensamientos, que es la actividad sutil, más liviana, digámoslo así, que podemos percibir. Quizá algunos podemos ser un poco más conscientes de nuestros pensamientos. Luego, estos pensamientos se transforman en palabras y estas palabras se transforman en acciones. Eso es lo que nosotros conocemos, pero antes de esto, existen los datos, la información, esta información que puede ser almacenada o está contenida en una especie de memoria, ¿no? Una memoria, lo que se conoce la memoria genética generacional. Esos datos son los que anteceden a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y a nuestras acciones. Y quizá muchas de las veces esto se empieza a confundir con lo que consideramos nuestro carácter, nuestra personalidad o nuestra identidad, es decir, el falso yo. En esta creación tridimensional nosotros permitimos que se desarrolle el ego, y es lo que conocen dentro de la filosofía como el ego falso. El ego falso es lo que nos hace entender aparentemente quiénes somos, nuestros títulos académicos, nuestros apellidos, nuestra posición social, en fin, todo eso es parte del ego. Entonces, consideramos que es parte de nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestra identidad, pero a la final es el conjunto de datos
que nosotros llevamos contenidos en nuestra memoria genética, ¿no? Recuerden, vean ahí, estamos hablando de una información contenida en algo, en los genes, en la estructura básica de nuestra matrix. Nosotros hablábamos que está construida en 4 permutaciones que contienen esta información. Entonces, cuando nosotros caemos en el aspecto de nuestra personalidad y nuestra identidad, estamos hablando que estamos involucrados en una información irreal, ilusoria, que anuló nuestro ser. O podemos pasar a la imagen quinta, ¿no? Bien. Ok. Entonces, aquí viene una gran pregunta que nosotros dentro de la formación espiritual casi siempre estamos comprendiendo acerca de que, de que Maya vino junto con la creación y que es el reflejo de nuestra creación. Nosotros somos almas espirituales y nos involucramos con la materia, pero ese es el mundo ilusorio de Maya porque es el velo de la creación y bueno, en fin. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué existen grupos comprometidos en tratar de mantener un estado oscuro? Es decir, ¿por qué existen grupos que se asocian, que se vinculan, pero que tienen algo en común, lo cual es mantener a la gran mayoría en un estado oscuro? O sea, ¿por qué existe eso? Quizá esto se debe a que nosotros hemos sido manipulados en varias caídas de la humanidad. Nosotros tenemos registro de 3 caídas. La primera caída, bueno, está quizá registrada en lo que consideramos un génesis, no el génesis específicamente de la Biblia, pero sí un génesis que generaliza, valga la redundancia, quizá en tablas sumerias o en algunos otros registros arqueoastronómicos, llamémoslo así, de una intervención genética de tipo reptiloide. Cuando estamos hablando de tipo reptiloide, estamos hablando de civilizaciones, de diverso tipo de civilizaciones o jerarquías cósmicas que tienen la capacidad ya de hacer este tipo de manipulaciones. Entonces, en la primera caída nosotros tenemos una intervención genética de tipo reptiloide, ¿no? Entonces, es en el momento en el que empezamos a conocer la polaridad, nos empezamos a involucrar con leyes universales, pero que se densifican o densas. Entonces, en ese sentido, ya empezamos a conocer la dualidad, la polaridad, es decir, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo oscuro, lo alto, lo pequeño, y ya son estructuras un poco más físicas con las cuales nosotros estamos familiarizados, pero que no las conocíamos hasta esa primera caída, denominada de tal manera. Luego viene una segunda caída, ¿no? Que es más o menos registrada con lo que se conoce como Lemuria, o en algunos textos védicos se conoce la tierra de Bharatavarsha, que le dicen, ¿no? O también Mu, el único continente que existía. Estamos hablando de una aproximación más o menos de unos 300.000 años aproximadamente. Entonces conocemos que Lemuria fue pues un sitio, conocido por su nivel de evolución, mucha participación. De otro tipo de estructuras no había una participación sensorial, es decir, no teníamos esa sincronía a la cual yo me refería en un inicio de percibir con el tacto, con el olfato, con la vista. Teníamos una unicidad sensorial que se manifestaba quizá en una forma, por decirlo de tal forma, paranormal, es decir, nos vinculábamos, nos asociábamos o nos identificábamos por medio de frecuencias vibratorias, ¿no? Pero ya polarizada, recordemos que en la primera caída, entre comillas, ya teníamos la polarización, es decir, la dualidad. En la Lemuria se crearon escuelas de místicas, de formación evolutiva, pero ya guardaban esa dualidad, es decir, habían escuelas de misterio oscuras y también escuelas de misterio de luz. Existía ya esa dualidad, ¿no? Y la tercera caída es en la Atlántida. Las pruebas de la Atlántida las tenemos en la parte física, más o menos en las Bahamas hacia el oeste y las Islas Canarias hacia el este, es el límite que nosotros podríamos considerar sobre la existencia de la Atlántida.
como la mayoría conocemos, este continente se hundió y bueno, trajo consigo varias cataclismos y cambios geológicos, físicos. Pero en esencia, esta Atlántida estaba a punto de llegar de la quinta a la sexta dimensión. Vayamos dándonos cuenta. Quinta, sexta dimensión. Estamos hablando de quizá 12 dimensiones y estábamos a punto de llegar de la quinta a la sexta dimensión. Pero la Atlántida tenía cierto tipo de complicaciones y buscaba ayuda de una civilización externa. Y fabricó, digamos, lo que se llama un Merkaba. Un Merkaba viene a ser un cuerpo de luz sintético. Con la ayuda de estos seres externos, ¿no? Existen registros védicos y toda la participación de los semidioses, y bueno, en fin, con la ayuda de estos seres externos, en vez de ascender, la fabricación de ese Merkaba sintético hizo que descendamos como civilización. Y en vez de llegar a la sexta dimensión, bajamos a segunda dimensión, ¿no? 2 hélices de nuestros cromosomas activos. Hay que entender que tenemos 12 hélices en nuestros cromosomas y esto en nuestra genética, y estas hélices están pues vinculadas directamente a nuestros chakras. No son solamente 7 los que tenemos, sino son 12. Pero bueno, eso tal vez se trate hoy. Ya tratamos la vez pasada, trataremos cuando hablamos específicamente de los chakras, si es que me dan la oportunidad de hacerlo. Entonces, vivimos ya en un mundo dimensional de tercera dimensión donde tenemos activos los 2 primeros chakras, el chakra base, que es tierra, y el chakra agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros experimentamos del mundo a través de nuestros sentidos es simplemente la búsqueda de poder y la búsqueda de placer. Entonces, eso es lo que rodea nuestro mundo de la Matrix. Pero aquí debemos entender también por qué existen grupos comprometidos en mantener eso. Se originan aquí. Existen encarnaciones que se han manifestado y se han unificado en grupos de élite. Pasemos a la imagen siguiente. Nos vamos a ayudar un poco de acá porque con el internet es un poquito lento. Vamos a pasar quizá a la imagen número 5. Bien. Muy bien. Entonces, este tipo de programas direccionados aparentemente en forma positiva o de progreso, ¿no? Siempre terminan siendo mecanismos de control. A la humanidad nos tienen controlados por medio de este tipo de estructuras dirigidas en forma aparentemente positiva. ¿A qué nos referimos con esto? Los medios externos tienen la particularidad de hacernos ver el progreso material como la cúspide o los logros a los cuales nosotros debemos encaminarnos y lo cual nosotros debemos adquirir como punto de satisfacción de nuestro nacimiento y nuestro crecimiento en este mundo, ¿no? Esto programas direccionados aparentemente en forma positiva generan 2 tipos de aspectos, dominio y sumisión, pero por medio de la anulación del ser, es lo que nosotros hablábamos anteriormente, ¿no? Anulamos el ser, eclipsamos el ser tanto por nuestra percepción como por nuestra conceptualización, empleando la omisión del conocimiento en muchos aspectos, como la educación, inclusive la religión. Hay que entender que existen 2 tipos de clasificaciones de religión: la religión por revelación y la religión que ha sido fabricada en nuestro mundo, ¿no? En base a nuestras percepciones. Ahí podemos darnos cuenta más o menos cuáles pueden ser los aparentes errores que se pueden cometer cuando nosotros creamos una estructura filosófica o una religión a través de este tipo de medios, ¿no? Este tipo de programas. Entonces, la manipulación del aprendizaje es algo muy que debemos tratar de entender. Nosotros somos seres imitativos, aprendemos por medio del entorno y dejamos que nuestro ser interno, la información que guarda, se vaya expresando, es decir, nuestros talentos. Pero cuando nosotros empezamos a direccionar este tipo de programaciones, terminamos siendo presa de lo que la educación puede ofrecernos. Nosotros debemos entender que la educación es manipulada desde entidades superiores o desde jerarquías superiores y le permitimos al ser humano simplemente
condicionarse a utilizar su tiempo en beneficio de. Es decir, cuando somos niños chiquititos, pequeñitos, tenemos nuestra capacidad de desarrollar nuestros talentos, pero inmediatamente nos anulan nuestro ser cuando nos enseñan a utilizar nuestro tiempo para generar algo, ¿no? Es decir, el tiempo nos empiezan a condicionar que debe valer algo, que debemos lograr algo. Y en la educación empezamos a programar ciertas cosas que le conviene a la sociedad, que le vuelve al ser humano como digamos, una unidad de producción. Nos vuelven competitivos en el momento en el que nosotros somos los mejores, podemos utilizar nuestra memoria, no nuestro talento, sino nuestra memoria, en el cual podemos reproducir lo que los maestros también se están basando en una guía jerárquica, digámoslo así, e implementan cierto tipo de conocimientos relacionados con historia, con ciencia. Ya conocemos las materias que nos exponen, las matemáticas y la geometría, pero basadas simplemente en el hecho de producir, no en el hecho de desarrollar nuestra creatividad, porque la geometría que se considera geometría sagrada nos ayuda a unificar nuestros dos hemisferios, pero acá nosotros vemos otro tipo de omisiones y cierto tipo de amplificaciones en los conocimientos que quieren ponernos. Entonces, luego pasamos a la imagen número 7. Aquí nos podemos dar cuenta que las entidades de control utilizan el tiempo, ¿no?, como una forma específica de manipulación. Nosotros sabemos que el tiempo ya es fragmentado, ya explicamos eso, y en base a eso nos crean necesidades constantes, ¿no? La manipulación del tiempo, nosotros tenemos dos tipos de tiempo, el tiempo evolutivo y el tiempo kármico. Entonces nosotros en el tiempo kármico estamos generando todo tipo de acciones que nos aprisionan un poco más en la Matrix, que nos ahondan un poco más, que nos arraigan un poco más en el plano de Maya, que es lo que nosotros conocemos. Entonces, obviamente esta manipulación del tiempo creada en forma artificial nos hace pensar en necesidades de una forma constante, ¿no? Aquí es donde se convierte a los seres humanos en unidades de producción que dan su tiempo a cambio de dinero, es decir, para poder cumplir lo que los medios de comunicación me bombardean, el nuevo modelo de celular, ahora tenemos el Viernes Negro, la última refrigeradora, bueno, en fin, todo tipo de cosas que la industria está generando, porque la industria está revolucionando mucho el tiempo de producción para generar nuestras necesidades. Yo tengo que trabajar para poder ganar ese dinero, entonces invierto 8 horas, 10 horas, 12 horas de mi tiempo evolutivo, ¿no? Porque existen dos tipos de tiempo, el tiempo kármico y el tiempo evolutivo. Utilizo esas horas de tiempo evolutivo para ganar dinero, es decir, a nosotros ya nos miden nuestro tiempo con dinero. Utilizo 8 o 10 horas diarias de todos los días de mi vida porque tengo que pensar en jubilarme y en ser una persona feliz. Ojo, esto nosotros tenemos desde que somos niños. Cuando nosotros nos educamos, si nosotros no nos educamos dentro de los parámetros preestablecidos, no somos alguien. O sea, para ser alguien en la vida debes de estudiar, eso es lo que nosotros conocemos. Fíjense, desde ahí tenemos ese tipo de programaciones. Cuando llegamos acá ya a la edad adulta tenemos que trabajar 8 o 10 horas diarias durante toda nuestra vida física, más o menos, digamos, capacitada para hacerlo a cambio de dinero. Un dinero medido, nosotros conocemos el sueldo básico, a no ser que sea un empresario, entre comillas, también vamos a ver cómo es que una persona se vuelve empresaria, ¿no? Tenemos medido nuestro tiempo de trabajo y nuestro dinero que vamos a ganar, el sueldo básico, y una canasta familiar o quizá unos artículos que están mucho más allá del valor que han impuesto en nuestro sueldo, llamémoslo así, ¿no? Entonces, destruye el tiempo evolutivo y crea tiempo kármico. ¿Qué significa esto? El tiempo evolutivo es todo el tiempo que nosotros podemos utilizar en esta creación para crear crecimiento espiritual, para conocer ciencia espiritual, para avanzar en la espiritualidad, para desarrollar nuestros talentos, para contactar con los elementos, con la tierra, para tratar de conocer e involucrarnos con esta creación.
Pero ese tiempo evolutivo es anulado por medio de la anulación del ser con esta manipulación y creamos tiempo kármico. Es decir, para lograr nuestros objetivos quizá tengo que volverme un mentiroso, tengo que engañar a los demás. Todo lo que aparentemente llamamos trabajo guarda tras de sí alguna ficha oscura que tenemos que utilizar para poder ganar esos recursos. Entonces, ese es un tiempo kármico, creamos karma, nos atamos más a este mundo y quizá nos cueste poco a poco mucho más salir. Pasamos a la imagen número 8. Entonces, aquí nosotros conocemos ya sobre los distractores y la manipulación, cómo está estructurada esta malla. No solamente es un campo ilusorio, no solamente es que nuestros sentidos imperfectos como el tacto, el olfato no captan bien la sincronía o la longitud de onda de la materia, sino simplemente existe una manipulación intencional, como ya nos vamos dando cuenta, y los distractores y la manipulación es algo importantísimo. ¿Qué significan distractores? Es algo que distrae nuestra conciencia, distrae nuestro estado de conciencia de, en vez de enfocarnos en una realidad objetiva, en una realidad trascendente, nos distraen hacia algo más físico, más material, más insatisfactorio, como ya conocemos. Aquí nosotros vemos que la educación es manipulada, nosotros ya nos dimos cuenta. La alimentación, esto es un aspecto que vamos a tratar de explicarlo de una forma un poco más profunda, ¿no? La música, que tenemos 432 Hz, que es la frecuencia que nosotros deberíamos disfrutar de los sonidos musicales, nos la aumentaron a 440 Hz. Programas de información mediática, es decir, la televisión. Nosotros podemos ver los programas de farándula, los comerciales. Todo está destinado hacia la moda y hacia el que debemos consumir. Y ya sabemos que para consumir tenemos que trabajar, entre comillas, debemos utilizar nuestro tiempo evolutivo para generar recursos, ahorrar esos recursos y comprar lo que los medios nos están imponiendo, el consumo. El Internet también, a través de las frecuencias, bueno, ya conocemos el 4G y luego viene el 5G y estamos hablando del 6G, son frecuencias de radio, son alteraciones de las frecuencias de radio que aparentemente nos dan comodidad. Es lo que nosotros hablábamos al principio. Nos hacen pensar que este mundo es cómodo. Y al generar tiempo kármico en esa comodidad, bueno, yo voy a tener una jubilación, voy a disfrutar de mis recursos, quizá de una propiedad. Y antes de hacerlo, he agotado mi vida y los temas de salud agotaron tanto que quizás me muero antes, ¿no? Pero bueno, el Internet con 5G, 6G y las plataformas de redes dañan nuestro ADN, ¿no? Manteniendo, usando el tiempo evolutivo constantemente en contacto con esas redes. ¿Cuánto tiempo nosotros utilizamos en trabajar? Digamos 6 horas, por no decir las 8, que son más o menos atribuidas a dedicar a nuestra actividad laboral. Aparte de eso, nosotros pasamos un tiempo en las redes, ¿no? Quizá unas 2 horas, quizá en el diario vivir, unas 2 horas en Facebook, Instagram, el WhatsApp constante que estamos en comunicación, viendo todo lo que las publicaciones nos exigen, ¿no? Ya tenemos los medios de comunicación que quizá, entre comillas, no se han vuelto todavía obsoletos, pero nos están contaminando con lo que es consumo, con lo que es información, con lo que son noticias falsas, con lo que son temor, miedo, en fin, todo ese tipo de cosas. Aparte de eso, de las horas de trabajo, las horas de medios de comunicación, tenemos el Internet, las redes. Estamos destruyendo totalmente nuestra genética. Yo sé que nosotros estamos empleando este medio y ustedes me están escuchando a través de este medio. Nosotros nos enteramos de las últimas cosas que vamos a hacer por medio de las redes. Eso es indiscutible. Pero démonos cuenta que poco a poco, conociendo incluso el daño que nos causa, estamos poco a poco involucrándonos en esa normalidad supuesta. Ahora nos cuesta mucho entender antes, antiguamente, cuando no teníamos luz, sufríamos un poquito porque quizá no podíamos hacer los deberes o no podíamos planchar nuestro uniforme, por así decirlo. Pero esas necesidades, perdón, pero esas necesidades han cambiado ahora. La falta de internet, el día en el que quizá no salimos con el celular a la calle, ya tenemos ese temor, nos sentimos
como inútiles, ya no somos ya no somos alguien en el cual nos enseñó a hacer el internet, ya no tenemos nuestro celular, ya no nos podemos comunicar, nos sentimos alejados, generamos mucho miedo. Es decir, nos han enseñado a vivir en esa aparente normalidad que no es para nada benéfica y es supuestamente ya lo normal para nosotros, ¿no? Pero prácticamente estamos destruyendo nuestro ADN. Recuerden que nosotros tenemos una fragmentación genética en el cual solamente tenemos activos 2 hélices de nuestra genética. Y con esa poca percepción, donde nosotros consideramos este mundo real, donde solo buscamos poder y donde solo buscamos placer, y donde tenemos que trabajar para tener ese poder y ese placer. Aparte de eso, dañamos nuestra genética con las plataformas, con las frecuencias de radio, del internet. Estamos prácticamente anulándonos al máximo. Recuerden que tenemos que hablar acerca de la alimentación también. Hemos hablado un poco acerca de la educación, pero ahora vamos a hablar acerca de la alimentación. Pasemos a la imagen 9. La alimentación es uno de los aspectos delicados que el ser humano está siendo víctima actualmente en esta matrix, en este control de una frecuencia irreal, ¿no? Mantiene al cuerpo vibrando en frecuencias limitadas, bajas, ¿no? ¿Usando qué? Usando excesos de edulcorantes artificiales, colorantes, exceso de azúcares, dulces, preservantes, saborizantes artificiales, empaques de plástico. Esto, por ejemplo, es una mentira que muchas veces se le convence al ser humano que estamos prontos a dejar de utilizar el plástico. Eso lamentablemente tengo que decirles que es imposible, eso no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque las grandes potencias, los grandes núcleos de la élite viven del petróleo. O sea, el petróleo tendría que dejar de ser el objetivo de búsqueda de esta élite para poder hablar de que el plástico tiene que desaparecer. Recuerde que con la petroquímica nosotros tenemos inclusive la vaselina, cremas, shampoo, todo lo que es jabones sintéticos, colorantes, incluso muchos alimentos. Conocemos los chitos, las personas que conocen los chitos, hagan un experimento, tomen uno de estos productos, enciéndanle en fuego y van a ver cómo se prende, como la espuma Flex, ¿no? Entonces, todos esos productos están siendo realizados con la petroquímica, ¿no? Entonces, en muchas industrias se está utilizando el plástico para empacar estos productos que le dan dinero a la élite. Si simplemente nosotros quisiéramos destruir la manifestación del plástico, tendríamos que dejar que ya produzcan. Y en consumo, tendrían que desaparecer los comerciales, tendrían que desaparecer los programas de farándula, tendrían que desaparecer los supermercados, tendrían que desaparecer los centros comerciales. Es decir, prácticamente tendríamos que volver a un estado de vida de contacto directo con nuestro mundo. Muchos lo llaman a eso un estado primitivo, no es un estado primitivo, es un estado evolucionado de conciencia, estar en contacto con la tierra, dejar de contaminar con los plásticos, tener un aire puro, libre de radiación, libre de frecuencias de radio. Es prácticamente volver a nuestra esencia, eso es reencontrarnos a nosotros mismos, ese es el yoga, ¿no? Yoga significa reunificarnos, reencontrarnos. Pero ¿cómo podemos reencontrarnos si no estamos familiarizados con lo que somos realmente? O sea, no somos un cuerpo y un alma, o sea, somos, aparte de eso, somos un cuerpo condicionado, recondicionado con un mundo fabricado, alimentado, ¿por quién? Por un grupo que se mantiene desde hace milenios tratando de evitar que nosotros logremos la independencia. Ya nos hicieron conocer la polaridad, lo bueno y lo malo, dividieron las sociedades, generaron un mundo de cosas que nosotros conocemos como normales, pero están impidiendo hasta ahora que nosotros logremos la evolución, que logremos la trascendencia, ¿sí? Entonces, hablando acerca de la alimentación, ya conocemos que mantiene al cuerpo vibrando en frecuencias limitadas bajas, ¿no? Usando ese tipo de sustancias. Debemos tratar de poner en una balanza
dentro de la filosofía nosotros conocemos la alimentación que genera ahimsa, es decir, la no violencia, una alimentación libre de carne, libre de sangre, libre de violencia. Pero ¿cuán diferente puede ser una alimentación química de una alimentación violenta? Las dos son violentas. ¿Cuál es más violenta? Quizá las dos están dentro de la misma escala, pero no se diferencia mucho usar químicos como también usar sangre en nuestros platos, ¿no? Entonces, existe gente que se enriquece mucho con este tipo de estructuras. Hay un complot muy grande entre los medios de comunicación, entre la industria y el mundo del consumo para hacerle creer a las personas que los alimentos artificiales contienen vitaminas, que los alimentos artificiales contienen proteína o sustancias benéficas para nuestro organismo. ¿Cuántas veces hemos visto que dice tal cremita, no quiero dar marcas porque bueno, tal crema, tal leche, marca es antiarrugas, es anti-huellas, es anti-cicatrices, dice, ¿no? Entonces las personas se ponen eso y aparentemente quedan más jovencitas y las personas tienen que luchar, utilizar su tiempo evolutivo, generando tiempo kármico, trabajando por dinero para comprarse esa cremita pequeña. Pero nos han hecho entender falsamente que esa crema sintética, porque es algo sintético producido en petroquímica, con el petróleo, los mismos que ofrecen que van a desaparecer el plástico, siguen mandándonos esa crema hecha con silicón, que es un producto sintético, nos va a hacer perder una huella. Pero las personas que están participando en ese comercial tienen un sinnúmero de cirugías plásticas. Eso es lo que nosotros quizá no conocemos, otro arte de Maya, ¿no? Ocultar la realidad y hacernos creer otra. Entonces, ¿cuántas veces nos han hecho pensar que el jugo de naranja de tal marca que viene en una botellita y es muy anaranjado, contiene vitamina C y es una naranja? Pero nosotros conocemos que eso es hecho con colorantes, con saborizantes, con preservantes, con agua y con azúcar. Y con azúcar procesada, ni siquiera es azúcar natural. No es panela, no es miel de abeja, no es azúcar morena, es simplemente azúcar refinada y azúcar sintética. Y ese dulce sintético en exceso, con los colorantes, con los preservantes, lo que generan es daño. ¿Por qué son frecuencias limitadas bajas? Nosotros tenemos la glándula pineal. La glándula pineal es un ojo. Nosotros tenemos proyectado hacia la... Hecho un análisis de la glándula pineal, no solamente son las lentes que lo configuran, no solamente, es un globo ocular que tiene lentes dentro. No solamente genera la melatonina, la serotonina y bueno, en fin, todo lo que es el proceso endocrino, sino este es el ojo que nos permite contactar con un estado de conciencia superior. Es el que nos permite prácticamente trascender el mundo de la materia, el mundo de la Matrix, el mundo de Maya. Esto conoce la ciencia material. Por eso la ciencia material se unifica con todo lo que es la industria, con todo lo que es el consumo para tratar de anular esa glándula, ¿no? Entonces, esta glándula, nosotros tenemos estados de conciencia, tenemos aparentemente el consciente, que es el que nosotros hemos hablado ahora, y en resumen, pues les decimos nuevamente, es con el que contactamos con la naturaleza por medio de los 5 sentidos. Los 5 sentidos procesan la información y envían hacia lo que es la mente, y la mente procesa todo eso y genera un concepto de la naturaleza. Ese es el estado consciente o el estado de alerta que le llamamos. También existe el estado inconsciente, que viene a ser un almacén kármico, ¿no? Eso no es recomendable, por ejemplo, entrar al inconsciente. Muchas veces dice, deja que tu inconsciente, que tu subconsciente se manifieste. Ese es el peor, más grande de los errores que existe, porque el inconsciente es donde está la información contenida. Nosotros hablamos de una memoria genética, pero a nivel mental es el inconsciente donde se encuentra toda nuestra actividad kármica, ¿no? Y también tenemos un estado supraconsciente. El estado supraconsciente es cuando nosotros contactamos con el universo o con entidades superiores y podemos, digamos, canalizar esa energía superior. Es lo que sucede con los dos tipos de religiones que había hablado en un inicio. La religión o la filosofía revelada o por revelación
que es cuando seres, todos tenemos esa capacidad, pero ciertos seres han logrado salir de esta matrix y han logrado activar su glándula pineal, su séptimo chakra, octavo, noveno, y han logrado descifrar todo lo que los seres superiores han canalizado. Ese tipo de mensajes se encuentran escritos en lenguajes puros como en sánscrito, bueno, en fin. Entonces, ese estado supraconsciente lo logramos a través de la activación de la glándula pineal. Entonces, esta glándula pineal es de mucho interés oscuro por parte de estas élites, porque tratan de petrificarla con excesos. ¿Cuáles son los excesos? Exceso de azúcares. Por lo general, las azúcares son lo que más daño produce. No en vano es que tenemos enfermedades o patologías relacionadas con el páncreas, o la pancreatitis, cáncer de páncreas, diabetes, sobrepeso, obesidad. Es producto de este tipo de sustancias que empiezan a petrificar nuestra glándula pineal. Eso en forma interna. Ahora en forma externa nosotros sabemos que lo que es la Matrix, la educación, la religión, la música, ya vimos todo ese tipo de manipulaciones, el consumo por medio de los medios de comunicación, la industria, la petroquímica, los productos sintéticos, alimentos sintetizados artificialmente, hechos en la refinería. O sea, eso es más claro. Cuando nosotros vemos un producto sintético, eso está hecho en la refinería directamente. Es como comerse el plástico directo, como ya hicimos el ejemplo de los chitos. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de la pineal, ¿no? Que produce una menor capacidad de conexión de ADN cósmico. Simplemente no permiten que nuestro ADN dé el salto que necesitamos entre la hélice 2 y la 3 y la cuarta. Existe un bloqueo ahí, ya sabemos nosotros, ese bloqueo que sucedió en la Atlántida, descendimos a segunda dimensión, entonces ahí tenemos un bloqueo. Pocas personas llegan al tercer chakra, muy poquísimas pueden llegar al cuarto chakra. Entonces, hay escuelas también de meditación, de formación light, llamémosle así, de espiritualidad light o de una espiritualidad superficial que dicen, bueno, venga y relájese aquí, haga yoga. Existe, yo he visto un montón de tipos de yoga, el Beer Yoga, por ejemplo, el yoga de la cerveza, que le hace hacer las asanas y mientras te hace la asana se toma un bocado de cerveza y un sinnúmero de cosas que sigue creando la élite. Inclusive dentro de la espiritualidad toman ese lado opuesto, oscuro, y empezamos a manipular. Entonces, claro, venga, relájese, haga sus respiraciones, haga sus mantras y relájese y continúe, gane buena vibración, dice, gane buena vibra y siga trabajando para que usted tenga mucha energía en el trabajo. Claro, el trabajo. Seguimos con el trabajo para los estudiantes, los energizantes, ¿no? Hecho con hormonas de toros, hecho con sustancias tóxicas, los energizantes que producen aceleración cardíaca, no importa, los estudiantes tomen esto para que estudien más, tengan más energía y puedan sacarle provecho al tiempo kármico. Si nos vamos dando cuenta cómo nos ha involucrado esta élite en intensificar esa matrix hipnótica que configura Maya. Ya vimos en el campo de estado consciente, en el estado onírico, y también eso genera nuestro samsara. Ese es el amplio espectro, llamémoslo así, de manipulación que emplea la Matrix. Entonces, específicamente ya hablando de la alimentación, vamos a irnos, había una que nos hablaba acerca de el aceite de soja. Estos productos de soja, nosotros estábamos hablando anteriormente sobre los productos hechos en refinería, ¿no? Los alimentos que en un 99% en el supermercado encontramos plastificados, con plásticos que desechamos, productos plásticos que ingerimos, cremas plásticas que nos ponemos en la cara, jabones sintéticos que tienen sustancias tóxicas, mercurio, sales, un poco de cosas que se quedan en nuestro cuerpo y penetran hacia el interior por medio de los poros. En el shampoo hecho con silicón, productos todos con silicón, ingresan a nuestro cuerpo y después los índices de cáncer, dice, se han elevado los índices de cáncer en las personas. Es producto de eso. Y después nos venden medicamentos, nos venden quimioterapias, nos venden medicamentos, nos venden sustancias tóxicas todas,
alimentos tóxicos, aire contaminado con la industrialización, radiación, frecuencias de radio, música que nos altera, reggaetón, constante ruido, y aparte de eso el alimento sintético o transgénico también, el alimento de soja o soya, en este caso el aceite de soya. Tomemos solamente el aceite de soya. El aceite de soya puede causar daños genéticos y neurológicos. Claro, por supuesto, estamos hablando ya de genética, estamos hablando de mutilación genética con todo este tipo de productos. Nuevamente hacia la genética con el aceite de soja. Un aceite o un producto alimenticio transgénico es simplemente la utilización de una combinación genética que transforma la semilla en una producción masiva tóxica. El agricultor no puede sembrar sus semillas. La firma de los TLC, esto no es un programa político, ni mucho menos, pero la firma del TLC, del Tratado de Libre Comercio, hace que pues, los productos vengan muy, muy baratos, y eso aparentemente es cómodo, ¿no? Pero el agricultor que tiene su semilla originaria no puede sembrar en la tierra, porque las semillas transgénicas están abarcando muchos terrenos. Y para cultivar semillas transgénicas tenemos que utilizar glifosato, ¿no? Y el glifosato es una sustancia sintética, un insecticida muy fuerte, ¿no? Con el cual no puede la semilla transgénica, contamina nuestro entorno y hablamos, ya conocemos de eso. Y aparte de eso también genera cambios en nuestra genética. Cuando nosotros ingerimos esos productos, cambiamos nuestra genética en asimilación. Nuestra asimilación tiene que adaptarse a consumir productos de soja. Estamos hablando de no solamente el aceite, estamos hablando de la carne de soja, estamos hablando de harina de soja, ¿no? Entonces, miren, produce autismo, produce enfermedad de Alzheimer, produce ansiedad, depresión, obesidad, ya hablamos de la obesidad, de las patologías del páncreas, genera resistencia a la insulina, es decir, aparte que es diabético, le inyectan insulina y no funciona porque genera resistencia, ¿no? Genera diabetes tipo 2, generan enfermedades del hígado graso, enfermedades cardíacas y bueno, todo un desorden. Lo que nos han enseñado a vivir en nuestro organismo y en nuestra vida es en desorden, con la música, con la educación, con la religión, manipulada obviamente, todo ese tipo de cosas nos enseñan a vivir en esa normalidad desordenada, a tal punto que nosotros iniciamos esto diciendo que lo que es real es considerado ya como ignorancia, ¿no? Aparte de eso, debemos entender, debemos comprender que existe otro mecanismo a través del cual se está manipulando la atmósfera para cultivar este tipo de productos. Acá, en Ecuador y en todo el mundo, conocemos sobre las fumigaciones con yoduro de plata u otros componentes más, que son sustancias, los chemtrails, ¿no? Los famosos chemtrails, los cielos tóxicos que existe con la fumigación para controlar a la población, para mantenerla sumida en un estado de conciencia que no admita la evolución. Nosotros podemos darnos cuenta en las redes sociales, los comentarios de la juventud, y en ese sentido es un poco penoso ver que una juventud ya fue orientada a la oscuridad, ¿no? Su conocimiento está tan limitado, tienen títulos académicos, estamos haciendo posgrado, un poco de universidades caras, en fin, pero no entendemos que las cosas sencillas están relacionadas con la alimentación, con la música, ¿ya? Y que nos están fumigando. El yoduro de plata es uno de los productos o uno de los tantos productos que se pone en la atmósfera para cambiar la frecuencia eléctrica. Vemos sitios donde están ubicados los invernaderos de flores, donde están ubicados los invernaderos de brócoli. El brócoli también es un alimento muy bueno. Todos los alimentos, inclusive la soya, es un alimento que orgánicamente cuando es cultivado es muy nutritivo para nosotros, pero cuando lo hacen de forma comercial, dentro de los invernaderos, con insecticidas, protegidos de la luz y con excesos de luz solar, estas fumigaciones producen campos diferentes en la electricidad de la atmósfera que ahuyentan las nubes. Hablemos así para que nos hagamos entender. Ahuyentan las nubes, mandan las nubes hacia otro sitio o desvanecen las nubes, pero generan cargas o descargas eléctricas. De ahí que las tormentas eléctricas son muy manifiestas en algunos sitios donde se hace este tipo de fumigación. Entonces, ¿para qué están intentando hacer esto? Simplemente para producir más, para venderle más y para que consuma más toxinas el ser humano y se mantenga anulado.
Entonces, de esa manera, la Matrix viene a intensificar esa malla que nosotros conceptualizábamos que viene creación, pero no es la realidad eso. No viene con la creación, no es la malla una manifestación oscura que viene con la creación. Simplemente es manipulada, es intensificada, porque a medida que más se densifica la materia, más se involucra en otro tipo de estructuras, donde responden los sentidos, donde la tridimensionalidad hace que nosotros respondamos con nuestros estados de conciencia hipnóticos. En psicología nosotros conocemos la sugestión, ¿no? Entonces la sugestión está relacionada directamente con esto, es el efecto placebo hacia el estado hipnótico profundo. O sea, a una persona le hacemos pensar que una cebolla es una manzana, eso ya conocemos con el estado hipnótico, pues lo mismo sucede con los estímulos. ¿Por qué los estímulos, por ejemplo, están relacionados con la Matrix o con la malla? Porque simplemente un estímulo reproducido constantemente hace que nosotros generemos un hábito, ¿no? Ese hábito pasa a formar parte de nuestro carácter y nuestro carácter, nuestra personalidad, y terminamos con un ego falso completamente identificado como nosotros. Nosotros somos el que tiene los títulos académicos y bueno, en fin, y nos hemos perdido por esa manipulación de la información. Pero bueno, ¿qué hacer en base a toda esta información que bueno, es muy larga y espero que la hayamos hecho comprender de una manera un poco más amplia? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo más importante aquí es tratar de entender qué es lo que nosotros consumimos, evitar los productos industrializados y ojo con esto importantísimo. Si nosotros desde pequeñitos empezamos a condicionarnos con la educación, con ese tipo de formaciones, los niños son un punto delicado en nuestra sociedad. Los niños, lamentablemente, y qué pena tener que decirlo, pero algunos jóvenes quizá ya no lo son, porque no quiero perder la esperanza, pero quizá ya no lo son, pero los niños sí. Entonces, a los niños hay que tratar de evitarlos. Yo conozco muchas personas, muchísimas personas, que cuando nace un niño ya le ponen el uniforme de su equipo de fútbol, le ponen su religión, le ponen, bueno, ya les ponemos un nombre y eso obviamente tiene que tener porque ya nos han condicionado a eso, pero les ponemos todo ese tipo de cosas y debemos cuidar muchísimo a nuestros niños. Debemos dejar que nuestros niños desarrollen sus talentos. Si ese niño quiere ser algo relacionado a la parte filosófica, escoge un camino, tiene que escogerlo él. Debemos evitar imponerlo. Debemos evitar también el consumo de sustancias tóxicas con ellos. No les demos dulces a los niños, no les demos colorantes con muchos preservantes. Yo sé que la industria ahora nos ha bombardeado tanto que quizá es muy difícil encontrar cosas naturales, pero dentro de lo posible, bueno, démosle miel de abeja en vez de dulces sintéticos, démosle frutas en vez de productos que están embotellados y bueno, en fin, enseñémosle a ser consciente. Tratemos de evitar todo ese tipo de cosas y más que nada, lo más importante, recordemos que los mantras son códigos de luz que están conteniendo dentro de sí muchas frecuencias que pueden despertar nuestra genética. Si nosotros ya evitamos esa mutilación genética por medio de todos estos productos, recuerden que estamos a punto de ser vacunados también. Todo este tipo de cosas que ya conocemos, no vamos a redundar en el aspecto de la pandemia, de los virus creados y del miedo impuesto por los medios de comunicación y también el tema de todo ese complot para tratar de inocularnos una vacuna que tiene una transformación genética. Todo eso es lo que debemos tratar de evitar e intensificar un poco esa conexión que nosotros debemos manifestar a nivel genético. Tratemos de conectar ese puente genético que tenemos por medio de la práctica de mantras, por medio de la práctica de una vida espiritual. Todo lo que es tiempo evolutivo, todo lo que nosotros dediquemos a hacer en ese tiempo evolutivo, en estudiar las escrituras, hacer un poco de meditación, introspección, es importantísimo hacer introspección, ejercicios de pranayama y la repetición correcta de los mantras, porque los mantras que están en sánscrito o en idiomas puros, cuando son repetidos estamos prácticamente conectando con esa información cósmica, ¿no? Los mantras no deben ser traducidos a ningún otro idioma, sino simplemente cantarlos como se originan. Eso hace que ese vínculo que tenemos con nuestra naturaleza interna se active y podamos desarrollar, estimulando adecuadamente con ejercicios de meditación, de visualización, de respiración, de imaginación, adecuadamente dirigidos nuestra glándula pineal.
dejar que esta glándula se abra en forma natural y que no se bloquee o petrifique con el uso de toda esta lista de cosas que más o menos les he tratado de compartir ahora. Bueno, yo me he ido solito con todo esto. Me parece que Muchas estamos gracias, Pablo. exactamente con el tiempo. Espero pues haber llegado a ustedes de la mejor manera y que hayan comprendido esta pequeña exposición que he hecho hacia ustedes, ¿no? Gracias por la oportunidad. No sé si tal vez tienen preguntas, inquietudes. Prabhu, hay un comentario en el Sí. chat. Dice Prabhu Jiva Goswami, el